Buenos días, mis amados, para todos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenida a la hermana que nos visita hoy por primera vez. Fernando, bienvenido. Qué alegría verlos, joven. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? Bien, hay muchos motivos realmente para estar agradecidos con nuestro Dios, realmente por su fidelidad y por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios no puede cambiar. Bueno, realmente en nuestro mensaje anterior, hace 8 días, estuvimos haciendo una exposición acerca de la persecución, un componente de la vida cristiana. ¿Sí recuerdan el mensaje? Un mensaje bastante edificante. Si usted no pudo verlo, ahí está la repetición en nuestras plataformas virtuales. Y ese tema estaba basado realmente en los acontecimientos, obviamente, lamentables de la familia Lora Rincón, allí en Aguachica, lamentablemente donde murió esta familia pastoral. Y días después el pastor Iván García también fue asesinado en la zona bananera. Entonces, de ahí basamos realmente nuestros mensajes. También buscamos realmente evidencia bíblica de algunos personajes bíblicos que también padecieron persecución, empezando por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, nosotros usualmente siempre tomamos nota, o cuando pasa un acontecimiento mundial que se presenta, nosotros siempre miramos la palabra de Dios pues para comparar y ver realmente pues las situaciones que realmente pasan a veces, y siempre lo que buscamos es una reflexión, siempre buscamos una enseñanza. Yo creo que las situaciones adversas que se presentan en el mundo, cuando son tempestades, cuando es un terremoto, cuando son desgracias, pues realmente nosotros debemos mirar siempre a Dios y mirar siempre a la palabra y buscar realmente pues la enseñanza y la reflexión. Por estos días yo creo que muchos de ustedes fueron testigos en noticias de un voraz incendio que se presentó allí en Los Ángeles, California. Nunca antes se había visto realmente un incendio realmente de esta magnitud, allí en varios condados donde muchas lujosas viviendas de personas famosas y adineradas fueron realmente consumidas y reducidas realmente en su ruina total. Se dice que más de 12,000 viviendas, se puede imaginar, más de 12,000 viviendas realmente quedaron inservibles, más de una veintena de muertos y millonarios, realmente pérdidas incalculables. Es realmente pues la cifra que se tiene realmente hasta el momento. Usualmente pues están estudiando las causas de esos incendios, entonces las fuertes sequías, los vientos que azotan la zona, la baja humedad, y realmente pues son muchas cosas que están realmente mirando qué fue lo que ocasionó estos incendios y ver que fueron manos criminales y ocultas, pues que como usualmente suele pasar a veces en los bosques nuestros, a veces los pirómanos lo que hacen es realmente pues iniciar estas conflagraciones. Realmente pues algo paradójico que yo vi en esa noticia es que ellos no estaban preparados para esta situación, porque es unos condados, unas viviendas lujosas, unas mansiones donde pues realmente tienen todas las condiciones, viven personas adineradas, y algo que yo veía es que el tema de los bomberos, ellos habían quitado el presupuesto de los bomberos para destinarlos a otros recursos, al uso del cannabis y a otras cosas. Entonces paradójicamente pues triste esa realidad. Pero también unos días antes pues realmente que se iniciaran esos incendios, se llevó a cabo allí en Beverly Hills, California, la entrega de los premios Golden Globe. No son muy malos para el inglés, ¿no? Pero bueno, ahí vamos traduciendo. Allí donde realmente es una nominación a las estrellas realmente famosas del cine y la farándula, y allí pues realmente una de las presentadoras realizó delante de Dios y delante de todos los asistentes una burla. ¿Cuántos vieron ese video? Creo que Natalia nos tiene aquí ese video. Vamos a verlo. Si usted no lo ha visto, puede observarlo. Dios, creador del universo, 0 menciones. No hay sorpresa en esta ciudad sin Dios. Durante la ceremonia de los Golden Globes, Ahí está bien. Bueno, realmente lo que dijo esta persona decía: el equipo y el elenco están liderando con 11 menciones, hubo aplausos, hubo risas. Decía, las mamás se mantienen firmes con 3 menciones, hubo risas, hubo aplausos, y luego ya dijo Dios, el creador del universo, con 0 menciones. Y esto fue objeto realmente de burla por parte de los asistentes que realmente estaban allí. Y luego replicó de una manera soberbia: ¿no es sorprendente en esta ciudad sin Dios? Imagínense declarar eso, que es una ciudad realmente sin Dios. Muchas partes de los Estados Unidos, lo que es California, lo que son Las Vegas, que son pues ciudades que son destinadas pues al turismo, al entretenimiento, muchas veces se saca a Dios. Y ustedes saben qué pasa cuando uno saca a Dios
uno de su vida, realmente pues no puede esperar realmente lo mejor. Así que realmente pues esto es una burla realmente en contra de Dios. No sabemos si es juicio, realmente si es casualidad o realmente efectivamente son los juicios de Dios, pero de Dios realmente nadie se burla. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Tiene un título que dice: la burla contra Dios, un camino equivocado sin retorno. Entonces realmente la burla contra Dios es un camino equivocado sin retorno. Cuando una persona, una nación, un presidente, cualquier persona se pretende burlar de Dios, pues realmente que no le van a esperar realmente cosas buenas, sino realmente se puede ver enfrentado realmente pues al Dios del universo. Y como siempre en nuestras enseñanzas pues vamos a darle base y cita bíblica, vamos a darle una cita bíblica y una base realmente completamente bíblica para buscar evidencia de que el mensaje que estamos hablando está realmente basado en las Escrituras. Eso hacemos usualmente, como les decía, siempre miramos una situación y inmediatamente ¿qué es lo que hacemos? Que miramos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque a veces las personas se preguntan, bueno, ¿y si existe Dios, por qué pasó esto? ¿Por qué permite esto? Y comienzan como a cuestionar a Dios porque no conocen realmente el contexto de la palabra de Dios. Así que si usted trae su Biblia como buen cristiano, como buen creyente, puede abrirla en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De lo contrario, pues aquí tenemos los versículos en el monitor. Gálatas capítulo 6, versículo 7, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Dice la palabra de Dios, y usted está allí, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice: pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué pasa? Eso también segará. Entonces dice la palabra de Dios: no os engañéis. Entonces cuando una persona se burla de Dios, se mofa de Dios, automáticamente es una persona pues que está engañada, que vive realmente engañada. Los hombres pueden ser engañados, los hombres pueden ser burlados, pero Dios podrá ser engañado, Dios podrá ser burlado. Por eso el apóstol Pablo dice: pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a recoger. Y eso es una ley normal. El campesino, pues si siembra semillas de papa, ¿qué va a recoger? Pues la cosecha de papa, ¿cierto? Eso es una ley. Entonces cuando una persona siembra realmente lo malo delante de Dios, pues posiblemente eso va a recoger. Cuando una persona hace lo malo delante de Dios y daña a otras personas, pues créame que con el tiempo eso se le va a volver y eso es lo que va a recoger, porque son las leyes que Dios ha establecido, y esas leyes no podemos salir porque nadie realmente se puede escapar o se puede realmente burlar de Dios. Y como siempre, pues este mensaje tiene un propósito. Todos los mensajes tienen un propósito, y el propósito de este mensaje es reflexionar acerca de las consecuencias de burlarse realmente de Dios y de que nosotros realmente vivamos una vida piadosa delante de Dios. Así que vamos al desarrollo de nuestra enseñanza del día de hoy. Tengo 4 puntos. Vamos a ir a nuestro primer punto de la enseñanza: la burla en contra de Dios, un camino equivocado sin retorno, para que usted tenga presente el título del mensaje. Entonces vamos a ver la burla de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Busqué algunos versículos que nos dan pues evidencia, y encontramos que la burla en contra de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué puede traer? Puede acarrear juicio. Entonces, como les decía, allí están investigando las causas de ese voraz incendio que hay cosas que son inexplicables. Hay testimonios de personas, algunas pocas personas que eran cristianas. Inclusive escuché el caso de un pastor que se quemaron las casas de alrededor, pero hubo casas que no sufrieron realmente ningún daño. Y no se podían explicar, porque si usted ve el panorama, realmente veía todo completamente quemado. Los vientos voraces llevando las llamas como si fueran ráfagas, y realmente es impresionante ver cuando se encontraron casas realmente que no se quemaron, y otras casas de otros famosos, tal vez de muchos de los que estaban en ese evento burlándose de Dios, pues fueron completamente consumidas, y son casas que valen millones y millones de dólares, porque es una zona realmente pues cachetuda, donde realmente pues ahí son condominios de casas, y realmente pues perdieron todo realmente de un momento a otro. Entonces no sabemos, no podemos decir, o como dicen algunos, echar la culpa a Dios o decir que fue esto, pero realmente miramos que realmente de Dios nadie se puede burlar. No estoy diciendo que Dios fue el que provocó eso, lo envió, pues es la soberanía realmente de Dios, pero por eso le digo, siempre miramos
a la palabra de Dios. Entonces encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, recuerdan todos el tiempo de Noé, todos conocemos la historia de Noé, que Dios había decidido poner fin a ¿qué? A toda carne, a todo ser viviente. ¿Por qué? Por causa de la violencia y por causa del pecado y por causa de la maldad que había en aquellos días. Pero la Biblia también nos dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa esto? Que Noé hablaba acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios. Por eso dice que él era pregonero de justicia. Entonces Noé, mientras que estuvo construyendo esa arca, que aproximadamente son 120 años, imagínense un tiempo donde no llovía, porque dice la palabra que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Entonces empezó Noé a construir esa arca allí junto con su familia, y pues era lógico que las personas le decían a Noé: Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás construyendo un barco aquí en medio de la nada, si no hay ríos, no hay mares? Y Noé tal vez les decía, pregonando la justicia de Dios, decía: mire, va a venir un juicio por causa del pecado, por causa de la maldad, arrepiéntanse. ¿Y qué cree que le decían a Noé? Noé, usted se volvió loco. Tal vez se burlaban de Noé, y igual hoy en día la gente, burlarse de un hombre de Dios es burlarse también de Dios. Entonces la gente estaba haciendo burla de lo que realmente Noé les estaba realmente pues allí hablando, se burlaban realmente de Dios. Dice en Génesis 2:5, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, dice, porque Jehová Dios, dice, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Versículo 6 de Génesis 2 nos dice: sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de sobre la tierra. Entonces ahí está, decían: Noé, pero venga, hermano, nunca ha llovido, no sabemos qué es la llovizna ni siquiera, y usted nos dice que va a haber un diluvio donde se van a abrir las cataratas de los cielos y que va a haber una gran inundación. No, hermano, usted está loco. Tal vez era lo que le decían a Noé y se burlaban de Noé, pero no. Noé obedientemente, ¿qué hizo? Él obedeció a Dios y hizo conforme Dios realmente le habían mandado. Y todos conocemos realmente la historia. ¿Cuántas personas fueron salvas en ese tiempo? 8 personas, eso es lo que dice Primera de Pedro 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas realmente por agua. Imagínense la multitud de personas que había en ese tiempo, en esa región, tal vez en el mundo que se conocía en ese tiempo, y solo 8 personas, ni una milésima, realmente 8 personas. Y alguno dirá: bueno, pero faltó la misericordia de Dios. No, Dios había preparado un arca de salvación, y era un arca inmensa, y posiblemente hubieran podido caber todos allí, pero la gente se burló de Dios. Y si lo traemos hoy 2000 años después, pues hay un arca de salvación en este tiempo. ¿Cómo se llama esa arca de salvación de este tiempo? Se llama Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Por eso Él dice: venid a mí, el que por mí entrare. Jesús dijo: yo soy la puerta. Entonces hoy en día el arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura que tenemos, que se avecinan los juicios realmente de Dios para el fin de los tiempos. Y tal vez muchos dirán: estos cristianos están locos, siempre dicen lo mismo, eso no va a pasar. Tal vez haya habido una inundación en ese tiempo, y ahora los cristianos dicen que el próximo juicio, el último juicio, van a ser 21 juicios que habla Apocalipsis, y que va a haber fuego y que va a haber todo eso. No, esos están locos. Y por eso es que la gente rechaza el evangelio de Dios, porque pasa lo mismo que en los tiempos realmente de Noé. Y encontramos la historia bíblica, cuando usted lee la historia bíblica más adelante en Génesis 19:24, dice: entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego por parte de Dios desde los cielos. Entonces imagínense, en el diluvio universal cayó agua durante 40 días y 40 noches, y aquí más adelante, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, por causa del pecado, por causa de la sodomía, del homosexualismo, de la desviación sexual que pasó, que estaba lloviendo ahora fuego y azufre. Usted se puede imaginar esa escena tan crítica, donde esté lloviendo fuego y azufre. ¿A dónde se mete uno? Pero realmente pasó lo mismo. La gente tal vez se burlaba de Dios. Dios advirtió allí al justo Lot que saliera de ese lugar.
junto con su esposa, sus hijos. Conocen la historia, que la mujer de Lot volteó a mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal, y bueno, ustedes conocen realmente la historia bíblica. Entonces, realmente vemos que la desobediencia, la soberbia, realmente está asociada realmente en contra de la burla de Dios. Entonces, como hablamos en nuestra introducción, realmente los asistentes a estos premios Golden Globe allí en California, desde la presentadora en adelante, y muchas de las personas realmente se burlaron realmente de Dios. Es triste ver cuando las personas en ignorancia, porque tiene que ser ignorantes, desconociendo realmente la palabra de Dios y ausentes del temor de Dios, para realmente burlarse de Dios. Yo creo que a veces vemos que una persona se puede burlar de otra, ¿cierto? Porque es alto, porque es bajito, porque le falta cabello, porque tiene mucho cabello, qué sé yo. Y a veces nos burlamos, y de cierta forma lo hacemos a veces inconscientemente, pero imagínense ustedes llegar a una persona a no tener temor de Dios, a burlarse realmente de Dios. Por eso Números 15:30 nos dice, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, nos dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Dice: esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31: por cuanto tuvo en poco la palabra de Dios. O sea que aquí nos dice la palabra de Dios que también burlarse de Dios es tener en poco la palabra de Dios, menospreciar realmente la palabra de Dios. Y es triste ver que no solamente el mundo, las personas que están en tinieblas, a veces menosprecian la palabra de Dios, sino a veces muchas personas que, llamándose cristianos, que llamándose creyentes, están menospreciando la palabra de Dios. Ay, otra vez el pastor predicando lo mismo, otra vez echando vainazos, otra vez exhortando. Pues eso nos dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es ¿para qué? Para exhortar, para corregir y para instruir. Entonces, dele gracias a Dios cuando usted sea exhortado con la palabra de Dios, porque realmente Dios, al que ama, realmente disciplina. Y es como nosotros con nuestros hijos: cuando un hijo se porta mal o no hace lo correcto que hacemos, pues obviamente tenemos a veces que llamarle la atención, tenemos que disciplinarlo porque lo amamos. Y eso es lo que hace Dios por medio de la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos es importante que estemos siempre alineados a las Escrituras, pero que no le cojamos pereza a la palabra de Dios. Ay, es que qué pereza, es que levantarme un domingo, mejor como que me voy a jugar fútbol, mejor como que me voy a compartir con los amigos. ¿Y qué pasa? Que empieza la persona a volvérsele costumbre el no ir a la iglesia. Por eso en Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces hay personas que se les convierte ya una costumbre el no ir a la iglesia. Entonces hay hermanos que vienen no cada 8 días, sino unos que vienen de mes en cuando, o cada vez que tienen una situación, o cada vez que tienen un problema, porque se olvidan de Dios. De cierta forma es burlarse realmente de Dios, es dudar realmente de Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando habla de fe, es la fe conforme a la palabra de Dios, no que cada uno crea como bien le parece. No es que yo creo que esto es así. No es como yo quiera creer, sino es como me dice Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura. Así de sencillo. No necesito ser teólogo para entender que me está diciendo la Biblia que yo tengo que creer como me dice la palabra de Dios, como dice Dios en ese precioso manual que es la Biblia. Continuemos entonces. Hay unas consecuencias de burlarse de Dios que pueden reflejarse realmente en destrucción y muerte. ¿Cuántos recuerdan la película El Titanic? Que fue unos hechos basados en la vida real. Recuerdan que el arquitecto que diseñó el Titanic, el barco más moderno de la época, creo que le preguntaron, le dijeron que por qué no había colocado más botes salvavidas, pues al ser un barco tan grande, los barcos que habían salvavidas pues eran muy pocos. A lo que él realmente pues respondió que ni Dios mismo podría hundir ese barco. ¿Y qué fue lo que pasó? En su primer viaje, ¿qué le pasó al Titanic? Se hundió. Más de 1,500 personas perecieron aquella noche. Ahora pregunto yo: ¿casualidad, mito o juicio de Dios? Para mí, yo puedo decir que realmente juicio de Dios, porque las personas se burlan de Dios. ¿Cómo que Dios no puede destruir un barco tan grande? Puede ser lo mejor que sea, la mejor tecnología, pero realmente todo está en las manos de Dios. Y hay personas que desafían a Dios,
Y eso es terrible cuando una persona, cuando un presidente realmente se levanta contra Dios. ¿Recuerdan también a John Lennon? Los que les gusta el rock de la época de nosotros, de los jóvenes. John Lennon, integrante de los Beatles en el año 1966, uno de los cantantes de rock más exitosos de la época. Él dijo alguna vez que el cristianismo estaba en decadencia y que los Beatles se habían vuelto ¿qué? Más famosos que Jesucristo. Imagínense lo que se atrevió a decir a ese hombre en aquella época. Pues tiempo después, en el año el 8 de diciembre de 1980, fue asesinado de 5 disparos por creo que uno de sus seguidores, Mark Chapman. Fue asesinado este hombre. No podemos decir que lo asesinaron por eso, pero vuelvo y le digo, los juicios de Dios, uno tiene que tener cuidado con lo que habla, y menos realmente levantarse contra Dios. Entonces, casualidad, mito o los juicios de Dios, pues cada uno saque su propia conclusión. Por eso el Salmos 1:1, volviendo a la Biblia, volviendo a la palabra de Dios, buscando evidencia para nuestro mensaje del día de hoy, la burla contra Dios, un camino equivocado sin retorno, nos dice el Salmos 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay otras versiones que no dice escarnecedores, sino dice ni se sienta en silla de burladores. Si usted se sienta con un grupo de personas, llámese su familia, llámese sus amigos, sus compañeros de trabajo, y alguien se va a burlar contra Dios, mejor sálgase de ese grupito. Porque dice que realmente bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos. Nosotros ¿qué consejo bueno podemos recibir de una persona mala? De una persona que le dice: venga, tómese un trago, venga, consuma esto, venga, haga lo otro, venga, séale infiel a su esposa. Realmente son consejos malos los cuales nosotros realmente no podemos recibir. Por el contrario, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, en el mensaje dominical, o cuando venimos el discipulado, o cuando venimos a una consejería con el pastor o uno de los ministros de la iglesia, pues buscamos es un consejo sabio delante de Dios. Porque los que han hablado conmigo, yo creo que jamás les he dado un mal consejo. Si usted tiene un problema con su esposa, ¿qué le decimos? Venga, cambie, venga, evalúe la situación, sea un mejor esposo. Si usted tiene situaciones con sus hijos, ¿qué le decimos? Trate bien a sus hijos, hónrelos, edúquelos, apóyelos, pero también disciplínelos. Entonces siempre estamos buscando nosotros darle un buen consejo a los hermanos en las iglesias. Eso es lo que hacemos los pastores realmente bíblicos en las iglesias, es tratar de instruir a los hermanos, porque pues para eso realmente fuimos llamados. Punto número 2 de nuestra enseñanza del día de hoy: la burla contra Dios. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento personas que se burlaron de Dios. Vamos a Lucas 23:33. Lucas 23:33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 34: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Versículo 35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, ¿qué estaban haciendo? Se burlaban de él. ¿De quién se estaban burlando? Del Señor Jesús. Tal vez decían: mire, este que alimentó la multitud, este que hizo milagros, que levantó a Lázaro, que resucitó a la hija de Jairo, que sanó al ciego Bartimeo, que sanó los cojos, que sanó los mancos. Mírelo ahora. No se puede defender por sí mismo. Se estaban realmente burlando de Dios. ¿Ustedes qué piensan cuál fue el destino de esas personas? Que murieron en condenación, y un día serán llamados delante de la presencia de Dios en la segunda resurrección para el juicio del trono blanco, y no van a tener excusas y no van a tener argumentos de haber rechazado, haber golpeado, haber escupido realmente al Señor Jesús y haberse burlado de él, porque van a tener realmente que rendir cuentas realmente delante de Dios. Entonces el Señor Jesús realmente fue objeto de burla según las Escrituras. Pero miremos también más adelante en Hechos 17:32 la vida del apóstol Pablo. Recordemos que él padeció persecución, lo veíamos hace 8 días en la persecución. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué estaban haciendo? ¿Se estaban regocijando?
Cuando Pablo les exponía acerca de la resurrección de los muertos, de la venida de Cristo, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban felices? ¿Alegres? ¿Qué dicen las Escrituras? Que se estaban burlando de lo que Pablo realmente les estaba predicando, de lo que Pablo les estaba exponiendo. Ellos se burlaban y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Usted, Pablo, otra vez con ese cuento de que el Señor vendrá en las nubes y que vendrá a recoger a sus escogidos. Y tal vez Pablo les estaba citando 1 Tesalonicenses 4:13, donde dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados. Y Pablo estaba dando ese tremendo sermón, y tal vez la gente se estaba burlando realmente de Dios. Y tal vez murió Pablo, porque por las Escrituras sabemos que Pablo murió, y obviamente que dijeron: sí, ve, Pablo tanto que hablaba y mire, ahí quedó, ahí murió. Entonces hasta el día de hoy la gente se sigue realmente burlando realmente de Dios. Nosotros los pastores, los ministros del evangelio, los evangelistas, cuando nos paramos en un parque, en cualquier parte a predicar, pues hay gente que escucha, porque la palabra de Dios tiene poder, pero son más los que se burlan, son más los que se pierden, porque dice la palabra de Dios que el camino que conduce a la salvación, ¿cómo es? Angosto, y pocos son los que lo hallan, pero el que lleva a la destrucción, el que lleva a la muerte, es un camino ancho. Entonces son malas personas que se burlan de Dios, que se mofan de Dios, que dicen: bueno, y si existe Dios, ¿por qué pasa esta situación y por qué pasa esto? No creen en Dios, pero cuando pasa la situación, ahí sí pretenden echarle la culpa a Dios. Qué paradójico, ¿no? Pues si no creen en Dios, pues ¿a quién le van a echar la culpa? Al que no existe. Pero creen que no existe Dios, viven con ese concepto necio, pero cuando pasa algo pretenden echarle completamente la culpa a Dios. Lo que les decía hace 8 días, ese periódico amarillista El Espectador, cuando masacraron a los pastores Lora Rincón, el periódico El Espectador decía: ¿y dónde estaba Dios cuando masacraban a esta familia pastoral? Y tal vez algún cristiano dirá: oiga, sí, de verdad, ¿dónde estaba Dios? ¿Será que estaba ocupado? ¿Será que estaba como fue el 29 de diciembre? Eso era que el Señor estaba por allá de vacaciones. Y comienzan las personas a cuestionar. Claro, pues, y esos son dardos, son cosas que envía el enemigo. O personas que dicen: pero mire, a mí me iba mejor cuando yo no era cristiano, cuando no iba a la iglesia, vivía con plata, vivía con trabajo, y ahora que voy a la iglesia, mire cómo estoy. No, es porque usted no ha entendido el principio bíblico. Dios no envió a su Hijo al mundo para que tú fueras prosperado, bendecido en victoria. Eso es una falacia, eso es un engaño. Según Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos y lavarnos con su preciosa sangre. Lo demás viene por añadidura. Cuando un predicador dice que es que Jesús fue a la cruz para que tú fueras prosperado, eso es un engaño, eso es una burla de Dios. Eso es burlarse de Dios, porque entonces ¿será que amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo para que tú tuvieras casa, carro y beca? No, eso es una gran mentira. Ay, pastor, o sea que tenemos que ser pobres. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué hace el ser humano? Le da la vuelta al versículo y primero busca la añadidura. Bueno, y si me va bien, como que voy a ir a la iglesia. Esperemos, pastor, que es que estoy tan ocupado, tengo tanto trabajo, tengo tantos negocios. Bueno, gloria a Dios que le vaya en sus negocios, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Dice la palabra de Dios. Entonces es que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y esto no es de la noche a la mañana. Esto es una vida continua. Aún en mi caso, después de más de 20 y pico de años en el Señor y sirviendo al Señor, estoy buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. No puedo llegar a un punto o un predicador decir: no, es que yo ya me las sé todas, ya conozco toda la escritura. No, tenemos que estar continuamente en la búsqueda completa realmente de Dios, estudiando realmente la palabra de Dios. Continuemos. Mateo 26:67 dice: entonces le escupieron el rostro. ¿Se puede imaginar esa escena de estas personas que escupieron el rostro de Jesús? Yo creo que esa es la peor ofensa. ¿Alguno de ustedes alguna vez le han escupido la cara? ¿Qué haría usted?
Ay, gloria a Dios, aleluya, esta saliva bendita. No, yo creo que le da como piedra, ¿cierto? Le da a uno como rabia que le escupan la cara. Dice que al Señor le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y se burlaban realmente de él. Dios tenga compasión. Punto número 3 de nuestra enseñanza del día de hoy: la burla en contra de Dios. Encontramos también unas características de las personas que se burlan de Dios. Los burladores tienen una característica, son 3 puntos: la arrogancia, la incredulidad y la rebeldía. Cuando usted encuentra una persona estas 3 características, posiblemente es una persona que se burla y se mofa realmente de las cosas de Dios. Miremos en un subpunto la arrogancia. Dice 2 de Pedro 3:3. 2 de Pedro 3:3. Recuerde que a mí me gusta sazonar mis mensajes con la palabra de Dios. Dice: sabiendo primero esto. ¿Qué debemos saber? Nos dice el apóstol Pedro que en los postreros días vendrán personas que aman al Señor. ¿Sí dice así la escritura? Gracias, Fernando. Dice: en los postreros días vendrán burladores. O sea que si yo miro por la escritura, las personas que se burlan de Dios es una señal de los postreros días. Si nos dice, realmente eso es la palabra de Dios, de los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Hoy son los postreros días, o sea, los últimos tiempos. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias pasiones, caminando. ¿Y en qué encontramos hoy en día? Que cada cual quiere andar como bien le parece. No, yo creo que es que amar a un perro, eso es, bueno, la libertad. No, yo creo que un hombre con hombre, la libertad, y cada uno quiere vivir como bien le parece, es lo que dice. Y la gente realmente pues se burla de Dios porque no hay normas de Dios, no hay leyes de Dios para muchas personas. Por eso es que lamentablemente encontramos muchas naciones, lamentablemente incluido Colombia, incluido nuestra ciudad, donde la delincuencia está desbordado porque es personas que se burlan de Dios. Eso no hay Dios. Es como yo les he dicho a ustedes un ejemplo: si quitaran la policía, imagínense donde no hubiera policía, ¿qué cree que pasaría? Imagínense, porque Tomos es una autoridad y obviamente pues está la autoridad de Dios y la gente está desconociendo la autoridad de Dios, burlándose realmente de Dios. Entonces dice que debemos saber eso, que en los postreros días vendrán burladores andando sus propios deseos, sus propias pasiones. El versículo 4 nos dice: diciendo, mire lo que dicen, lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Jesús? Es que llevan 2000 años los cristianos diciendo que Jesús va a regresar y no ha pasado nada. Y la gente se burla, y aquí nos lo dice la palabra de Dios, que vendrán esos burladores. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice: todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, y nada ha pasado. Eso es puro cuento de la Biblia, eso es puro cuento de los cristianos. Es que la Biblia la escribieron, fue escrita por hombres. Pues claro, la Biblia nos dice que fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu realmente de Dios. Miremos Proverbios 16:18. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea que antes de que venga el juicio a una vida, a una nación, a una persona, viene la soberbia. Que el Señor nos guarde, porque Él dice que el soberbio, ¿qué pasa? De lejitos, palomita, lo ve por allá de lejos. Dice: y antes de la caída es la altivez de espíritu. También hace muchos años en Brasil una madre le dijo a su hija: ve con Dios, hija mía. Y la hija respondió: solo si Dios va en el maletero con los huevos. ¿Sí recuerdan ese testimonio? ¿Y qué pasó? Que luego les ocurrió a los jóvenes que iban en ese vehículo un gravísimo accidente donde todos murieron. Ese carro quedó completamente destrozado y paradójicamente solo quedó la cajuela en buen estado y ni un solo huevo se rompió. Ahí fue donde la hija altiva y soberbiamente dijo que si Dios iba, si se iba en el maletero. Y paradójicamente pues pasó eso. Es una historia real que pasó. Así que no nos podemos burlar de Dios. No te burles de Dios. Entonces, otra característica de las personas que se burlan de Dios, aparte de ser altivos, soberbio, es que son incrédulos. La incredulidad es una característica. Veamos Hebreos 3:12.
Hebreos 3:12 y versículo 13 dice: mirad, hermanos. ¿A quién le está hablando aquí el escritor de los Hebreos? ¿Quiénes son los hermanos? Nosotros, los cristianos. Por eso dice: mirad, hermanos. Es una exhortación para nosotros. Dice que no haya ninguno. Cuando dice ninguno es ¿cuántos? Ninguno. Yo esta mañana les digo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. O sea, que una persona que realmente se aparta de Dios es una persona que tiene un corazón malo. Y así alguien diga: ay, es que tan buena gente que es. Puede ser muy buena gente, pero si no tiene a Dios, si es una persona incrédula, es una persona que su corazón, ¿cómo está? Malo. Tiene que ir al cardiólogo, tiene que ir a que le revisen ese corazón, porque es un corazón que no sirve para nada, porque es lo que nos dice la palabra de Dios. Es una fuerte exhortación que hace el escritor de los Hebreos a los cristianos, a los genuinos creyentes. Dice: sino antes exhortados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y por qué se ponen bravos? ¿Por qué se molestan algunos cuando el pastor les exhorta con la palabra de Dios? Es que yo no voy porque ese pastor es siempre echando vainas. No, yo no echo vainas, yo hablo directamente lo que dice la palabra de Dios, porque dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando viene el pecado, cuando viene ese engaño, va a haber un endurecimiento. Por eso a veces tristemente encontramos personas que dicen: yo era cristiano y yo iba a la iglesia y yo era pastor y yo era líder de no sé qué. ¿Y qué pasó? No, es que me cansé, es que yo busco a Dios a mi manera. No, es una persona que su corazón se endureció y está siendo engañado por causa del pecado. ¿Sí conoce ese tipo de personas? No es juicio, pero lamentablemente suele pasar. Personas que abandonan el evangelio, que como dice las cartas de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque se endurecieron su corazón por el engaño del pecado. Veamos otra característica de las personas que se burlan de Dios. Son apáticos y se vuelven rebeldes. Y la rebeldía, según la Biblia, es catalogado como anarquía. El anarquismo, ¿sí sabe usted qué es el anarquismo? Es la ausencia de toda autoridad. El anarquista no se quiere sujetar a ninguna autoridad, ni a su casa, ni a sus padres, ni a la policía, ni mucho menos a Dios. Por eso en los desmanes que hubo cuando pasó todo eso en Bogotá, pues eran jóvenes anarquistas que no le tenían, como dicen, temor a nada. Cuando se enfrentan a la policía encapuchados a tirarle piedra a la policía, o sea, son personas que son anarquistas, que no tienen temor alguno. Dice Romanos 1:28, hablando de la rebeldía, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, que lo sacaron del llavero a Dios, creyeron que podían vivir solos. ¿Qué pasa? Mire lo que pasa, la consecuencia: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Característica de los burladores: la soberbia y la anarquía. Una persona que se olvida de Dios vive esto. Por eso, dime con quién andas y te diré quién eres. O por eso dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da buenos frutos, pero un árbol malo, ¿qué pasa? Pues uno no espera nada. Dice la Biblia que tiene que ser cortado y echado, pues servirá por ahí para hacer una hoguera, para hacer un asado. Pero realmente debemos tener bastante cuidado. Dice el versículo 30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Sí que hay gente que aborrece a Dios? A veces, una vez una hermana, recuerdo en Villavicencio, de otra iglesia, nos encontramos y ella sabía pues que yo era cristiano, que era pastor, y llorando me dijo: no, pastor, ore por mí, porque es que la gente donde yo vivo me aborrece, me odia. Y le dije: no, hermana, pues ¿qué puede esperar si es que mismo Jesús fue aborrecido, Dios fue aborrecido? Eso lo dice la palabra de Dios. Y ya como que se limpió sus lágrimas y como que empezó a entender, y pues les puse parte del evangelio. Pero hay gente que aborrece a Dios, lo dice la Biblia. ¿Sí conoce gente usted que aborrece a Dios? Pues el malo y el perverso es una persona que aborrece de Dios y que se burla de Dios.
Dice injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hoy en día encontramos que la gente para hacer lo malo, eso se inventan, ¿no? Se inventan cualquier cosa hoy en día, ya le da uno miedo a abrir cualquier link, porque eso de una vez es, inventan una cantidad de cosas que uno dice, oiga, pero si así cogieran esa, como dicen eso para hacer lo bueno, seríamos mejor que los chinos. Pero lamentablemente las personas están inventando cosas para engañar, para dañar. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Versículo 32 de Romanos 1 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. O sea que es un camino de muerte, de perversidad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos escogemos ese camino? Y cuando escogemos ese camino nos alejamos del camino de muerte. Entonces tú decides, o sigues a Jesús, sigues su palabra, o te vas a enfrentar a un camino realmente de oscuridad y de muerte. Escoge, tenemos que escoger por la vida, escoger por el Señor Jesús. Dijo Pilato: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? No supo escoger. Hubiera escogido por la verdad, porque hubiera podido ser salvo, pero prefirió escoger antes, como dice en su posición, que escoger a Jesús. Punto número 4 y último punto de la enseñanza del día de hoy. ¿Sí me está entendiendo la enseñanza del día de hoy? ¿Sí está quedando bastante claro? Gloria a Dios, que le quede claro ese mensaje, como dice Santiago 1:22, que no solamente sea oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Póngalo por obra, retenga lo bueno, deseche lo malo si no está de acuerdo en algo, pero realmente que usted pueda vivir realmente para Dios. Entonces, nuestro punto número 4, las advertencias de Dios en cuanto a burlarse de Él. Número 1, la ira de Dios. Romanos 1:18. Dios es amor. ¿Cuántos sabemos que Dios es amor? Pero también es fuego consumidor. También puede venir la ira de Dios. Ay, pero es que Dios no es que es amor. Sí, pero la Biblia nos dice que puede venir la ira de Dios. Hemos hablado aquí muchas veces, hemos traído un mensaje que se llama los justos juicios de Dios. ¿Sí lo recuerdan alguna vez? Dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Entonces encontramos que muchas situaciones que pasan en el mundo están relacionadas con la ira de Dios. Muchas devastaciones pueden ser la ira de Dios. Hay terremotos que son causados hoy en día por el ser humano, muchos incendios, pero hay cosas que pueden ser realmente el juicio de Dios. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una excusa. Ay, es que ¿por qué me pasó esto? No hay excusa, porque es que la Biblia nos dice que tenemos que portarnos bien, porque obviamente pues no somos salvos por obras, pero el portarnos bien es la consecuencia de decir que tenemos temor de Dios. Y cuando hacemos lo bueno, ¿qué vamos a sembrar? Pues cosas buenas. Pero cuando uno siembra lo malo, ¿qué puede esperar? Pues cosechar realmente lo malo. Entonces hay unas advertencias realmente de Dios en cuanto a burlarse realmente de Dios. Aparte de la ira de Dios, también es la destrucción. Pastor, ¿Dios puede destruir una nación, puede destruir una vida? Claro que sí, la Biblia nos dice. Segunda de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El primer juicio, el primer diluvio universal, ¿cómo fue? Por agua. ¿Y qué nos dice la palabra que cómo van a ser los otros juicios? Por fuego. Lea Apocalipsis, ahí está, 21 juicios que aparecen ahí y están relacionados realmente
con el fuego. Busquemos más evidencia del juicio de Dios. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el día del Señor? El regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ahorita lo podemos tener como Señor y Salvador, pero cuando Él venga, ya no hay Santa María que valga, como dicen por ahí. Él ya vendrá como juez a juzgar la tierra. Por eso, ese es el día del Señor. Dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón en la noche? Pues que uno no lo espera. Por eso nosotros los cristianos debemos vivir cada día como si fuera el último día, perseverando en fe, porque no sabemos, es como ladrón en la noche, no sabemos en qué momento se va a meter el chorro allá por la terraza y se nos va a llevar la lavadorita, no sabemos en qué momento va a pasar, pero debemos esperar, aguardar pacientemente, en calma, en fe. Sí, no mire de pronto a su condición que no, pastor, es que tengo una situación, yo como que no vuelvo a la iglesia. No ponga su mirada en lo material, en las cosas que perecen, ponga su mirada en Dios. Por eso dice que debemos mirar en lo que no se ve, no en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Mi vida es temporal, mi carro es temporal, mis hijos son temporales, nuestra vida es temporal, pero las cosas de Dios que no se ven son eternas. Entonces coloquemos nuestra mirada en lo eterno, en lo que no se ve. Pero usualmente, como le digo, hacemos lo contrario, porque lógico, si el carro se nos daña, pues ¿qué pasa? Uy, como que me duele, como que es cierto, es normal porque somos seres humanos, pero nuestra confianza realmente no debe estar ahí. Usted ve millonarios que pasan, personas que tienen dinero, que cuando pierden dinero en la bolsa de valores, ¿qué pasa? Se quitan la vida porque no pueden soportar que perdieron unos cuantos millones y automáticamente acaban con su vida. Entonces su confianza estaba ¿dónde? En el dinero. Y la Biblia dice que uno no puede amar a dos señores a la misma vez, amar al uno y aborrecer al otro, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es bueno, gloria a Dios por los que trabajamos y nos esforzamos, porque el dinero en sí tiene un beneficio. ¿Cuántos creen que tiene? Claro que tiene beneficio, pero no amamos al dinero. Por encima de todo eso está siempre el Dios y el arquitecto de la vida. Entonces dice segunda de Pedro 3:10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto nos habla de fuego. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Ay, el calentamiento global, no, eso no lo van a detener. Puede que lo retarden un poco, pero la tierra está enferma. Lo que dice la profecía de Isaías: cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra está enferma, está gimiendo, dolores de parto. Entonces cada vez la situación va a ser peor. Estamos viviendo en Bogotá una sequía que no se veía en mucho tiempo. Ahorita nos toca como que tasar el agua, como que cuidarla. Yo por eso me estoy bañando solo los días domingos, porque hay que cuidar el agua. Y pastor, no. Entonces tenemos que ser buenos administradores. Versículo 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Está hablando de todo lo que vemos, o sea que todo se va a desvanecer un día. Así usted compra un carro nuevo 0 kilómetros hoy, sepa que un día se va a desbaratar, se va a acabar, un día toca chatarrizarlo, todo se va deteriorando. Entonces dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Clara la palabra, ¿sí entiende esa? Sí, ve, y usted no es un teólogo, pero es una palabra completamente clara. Versículo 12, mire lo que dice: esperando, aguardando y apresurándonos. ¿Para qué? Para la venida de Dios. O sea que la Biblia no miente. Nos habla el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, nos hablan del regreso de Cristo. Que tal vez no sea en esta generación, pues tal vez sea la siguiente generación de nuestros hijos o nuestros nietos, pero que vendrá porque Dios lo dijo. Y debemos, así sea, hasta el último día, morir con esa esperanza de que el Señor regresará. El apóstol Pablo, él murió creyendo de que el Señor Jesús regresaría en su tiempo. Entonces dice que debemos esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados y se fundirán. ¿De qué nos habla esto, pastor? Pues de los juicios que sufrirá la tierra al final de los días, y será con fuego. Pero ya los ricos hoy en día, ¿qué están haciendo? Están comprando búnkeres debajo de la tierra. Hoy en día muchos poderosos de la tierra, gobernantes,
presidentes de las élites, ellos tienen sus búnkeres porque tienen el dinero, pero el búnker nuestro, ¿cuál es? Ay, pastor, la cocina, allá no pasa, no, el búnker nuestro es Cristo. Él es nuestro mejor búnker en el cual podemos entrar. Pero nosotros, dice el versículo 13, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Yo creo que esto un día va a desaparecer, va a ser consumido por fuego. Ahora no significa que usted diga, ay no pastor, pues yo estaba trabajando juiciosamente para mi casa, pues ¿para qué voy a tener una casa y se va a quemar? No, hágalo, vivamos en fe, esfuércese, sea valiente, ¿cierto? No es que se me va a echar a la locha ahorita y, no pastor, pues me voy a quedar aquí acostado esperando que vengan. No, eso no es lo que quiero transmitirle. Quiero transmitirle que en fe nos esforzamos, creemos, esperamos y aguardamos pacientemente la venida del Señor. Para ir concluyendo nuestra enseñanza de hoy, entonces, ¿cuál sería la moraleja? ¿Cuál sería la reflexión? Es un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, metaneo, cambio de mente, cambio de mentalidad. Hechos 17:30, nos quedan 2 o 3 citas bíblicas para culminar nuestra enseñanza del día de hoy. La burla contra Dios, un camino equivocado sin retorno. Dice allí la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por lo alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a cuántos? A todos los hombres. Ahí está, creyentes, no creyentes, malos, buenos, justos, injustos, ricos, pobres, de toda nacionalidad. Dice, manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué pasa? Que se arrepientan. Arrepiéntase, chino. Arrepiéntase, hermano. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Gloria a Dios que nosotros conocemos su palabra, pero tenemos ahora que perseverar, vivir continuamente la vida de Dios. Créame que la vida de Dios es maravillosa. Ay, pastor, pues que usted tiene su trabajo, usted tiene su comodidad. Pues a ver, yo me he esforzado en mi trabajo y mis cosas, pero le puedo decir que lo mejor que me ha pasado es Cristo, porque si no fuera así, créame que no estaría parado en este lugar el día de hoy, posiblemente no estaría con mi esposa, no estaría aquí mi hija, porque realmente Dios nos ha enseñado, nos ha dado la sabiduría, las habilidades para poder, obviamente, digamos, prosperar económicamente, porque sí, la Biblia habla de la prosperidad económica, pero tenemos que esforzarnos. Eso no va a llegar, como dicen, por obra y gracia, sino tenemos que esforzarnos. Pero dice la palabra que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Entonces tenemos que vivir arrepentidos. Y si alguien nos ve en esta mañana, en esta transmisión, por primera vez, pues viva una vida de arrepentimiento, busque una iglesia donde congregarse, busque una iglesia bíblica, persevere, congréguese, sirva, estudie las escrituras, disipúlese, y que usted pueda ser parte de la gran comisión y viva la vida de Dios, la cual es maravillosa. Yo creo que apartados de Dios, dice la Biblia, que nada podemos hacer, y cuando dice nada es nada. Entonces vivamos en Dios, es lo mejor que le puede pasar. Amo a mi hija, amo a mi esposa, amo a mi hijo, pero lo mejor que me han pasado no son ellos lo saben. Lo mejor que me pasó, que es el día que conocí del Evangelio, el día que me arrepentí, el día que tomé la decisión firmemente de caminar en Cristo. Es lo mejor que me pudo haber pasado. Y es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 31 de Hechos 17, para ir concluyendo, dice: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios no es injusto, y Él dice que va a juzgar al mundo con justicia. Dios conoce nuestro entrar, nuestro salir. Dios no es deudor de nadie. Y cuando nosotros le servimos a Dios, créame que Dios recompensa muy bien, bastante bien. Y es con la bendición que enriquece y no añade tristeza. Es la bendición espiritual. Dice: porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y la última cita, termino con la última cita, que es con la cual comenzamos, y la cita bíblica. Entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mis amados hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar esta enseñanza del día de hoy en oración de agradecimiento a nuestro Dios por su misericordia.